Bienvenidos a La Trinchera. Hoy vamos a ver un momento de antología en Mesa Central. El periodista Iván Valenzuela no se guardó nada y puso contra las cuerdas a Constanza Martínez del Frente Amplio. La pregunta fue directa al hueso. ¿Presentar 2.500 indicaciones es legislar o es simplemente querer destruir el debate? Mientras el país pide a gritos reconstrucción y empleo, la izquierda reconoce en Cámara que su estrategia es la ralentización ad infinitum. Dato mata relato. Hoy analizamos el descaro de quienes quieren convertir el Congreso en un infierno. Suscríbete y activa la campana porque aquí no nos tragamos el cuento progre. Saludar a su mamá si quiere. Ay, sí. En verdad voy a saludar a todas las mamás de Chile. Ojalá que sigamos avanzando en reconocimiento de los cuidados, porque así de importante es, pero sobre todo un besito grande a mi madre que tiene hasta club de fans en internet. ¿En serio? Te juro. ¿Por qué la publica mucho usted? No, ¿O ella misma porque es es profesora. Entonces, su ya. ex alumna le tienen un enil de fans. Así que así de hermosa es mi madre. Ya, qué bueno. Oiga, ¿cuántas indicaciones va a presentar el Frente Amplio al proyecto de reconstrucción? Creo que había una discusión un poco mañosa con respecto a las indicaciones. ¿Mañosa? Sí, A porque la verdad es que este es un muy mal proyecto. Ya, bien, Es un muy mal proyecto. El video no es muy bueno el video. No, pero porque en general no se dicen las estrategias también. Pero Por la franqueza, dice usted. por supuesto. Pero porque además este es un problema bien estructural de este proyecto de ley. Acá no es la oposición la que está planteando dudas sobre un proyecto que es muy malo, que es caro, que le aporta incertidumbre a nuestro país, sino que ha sido el Consejo Fiscal Autónomo, la Corte Suprema, incluso sectores de Chile Vamos. Evelyn Matei planteó lo caro y malo que es el proyecto, particularmente Sí, en algunas de cosas empleo, específicas, no el proyecto completo. Sí. Pero ojo, el Consejo Fiscal Autónomo hace aprehensiones a las 9 materias que plantea el proyecto de ley, además de 2 cuestiones estructurales que son parte de lo que justifica supuestamente el proyecto, que es esta idea de que va a generar más crecimiento, que dice que en verdad no hay ninguna cosa que plantee directamente que eso se puede lograr, y además la dificultad de que el crecimiento es el que supedita la posibilidad de tener una buena estabilidad fiscal. Entonces también lo mismo que promete el proyecto no es capaz de justificarlo, y creo que en eso la oposición tiene que hacer su pega, y su pega dentro de los elementos que hemos planteado ha sido ir a reuniones en las cuales no se recogió ninguna de las cosas que planteamos, algunas que son solo voluntad política, como por ejemplo separar el proyecto. Y además, el problema de que ahora mismo ya, el sabe gobierno... que separar el proyecto es una cosa más o menos importante, no ¿Por es qué? solo voluntad, porque es una parte de la estrategia para negociar en el Congreso, digamos. Pero a mi juicio, plantear la estrategia de negociar O sea, digo, es con... legítimo no querer separar. Como también es legítimo poner indicaciones, y creo que partir la conversación diciendo cuántas vamos a generar me parece razonable, pero es en función de un proyecto que es muy malo y que no lo estamos diciendo solo la oposición, sino que lo están planteando instituciones que son autónomas. Ahora, dicho eso, yo entiendo que el Frente Amplio va a rechazar la idea de legislar de todas maneras. De todas maneras. ¿Y el proyecto en general, o sea, en la votación en particular, prácticamente todo? Lo que pasa es que hay que ver cuáles son los presupuestos que se ponen sobre la mesa. Nosotros hoy día... ¿En qué sentido? Porque en general hay disposición a conversar. Nosotros podríamos eventualmente aportar en ciertos elementos que ayuden a mejorar el crecimiento, el empleo, y son los elementos que ha planteado el gobierno como fundamentales. Ahora, el problema es la idea de que, legislar y se cae todo, incluso lo positivo, digamos. es que hoy día no hay ninguna cosa positiva en este proyecto, así Nada. de claro. ¿No? Contribuciones. Las contribuciones, hoy día mismo la alcaldesa de Valparaíso planteaba 2 cuestiones que son muy importantes. Primero, que este gobierno aumentó el costo de la vida de manera muy significativa, y eso está teniendo impacto hoy día en los municipios de Chile. Los bonos que se dan por el gas, las ayudas económicas que a veces los municipios tienen que ir en ayuda ya no están llegando, no alcanzan, y no ha significado ningún aporte adicional por parte del gobierno para poder cumplir esas medidas. De hecho, ellos dijeron que iban a otorgar un tema de gas y Sí. que iba a llegar a los Una paga municipios. de los municipios. El Que problema se es que supone que va a todavía llegar en junio, no ha sí. pasado nada, y este arreglo que fue no aplicar el MEPCO, que era un mecanismo que efectivamente trataba de que no impactara El arreglo tanto en de la marzo. familia, sí, no ha tenido ninguna medida compensatoria que sea sustantiva para las familias chilenas. Entonces, primero, ese es un factor que los municipios ya están resintiendo, y segundo, que el Fondo Común Municipal en gran parte se alimenta de las contribuciones, y el otro día alguien explicaba muy fácilmente, las contribuciones primero son cosas que las personas saben cuando determinan sus contratos, y que además implican plata no para cosas abstractas, sino para poder poner luminarias, para poder mejorar las calles, las vías. Ya, pero Y hoy día está siendo un el problema... gobierno dice que va a compensar, que está en el mismo proyecto de la Es que compensación. también nos dijeron que iban a compensar el MEPCO. Entonces el problema es que el gobierno dice que va a hacer cosas, pero está llevando una agenda
extremadamente ideológica, sin compensación alguna y sin escuchar ni siquiera digo la oposición. El problema es que hoy día la pregunta que todos nos hacemos es ¿a quién está escuchando el gobierno? ¿Está escuchando al Consejo Fiscal Autónomo, al FMI, a la Corte Suprema, a ex candidatos presidenciales de su sector? No está escuchando a nadie. Reservemos por un momento a quién está escuchando el gobierno. Déjeme devolverme al famoso video, porque yo le pregunto cuántas indicaciones van a presentar para ponerle un tono anecdótico, pero francamente el video es bien raro, o sea, es malo porque da la impresión de que lo que quieren es bloquear y obstruir el debate en el Congreso. Es que hoy día quienes más están obstruyendo el debate en el Congreso es el propio gobierno. Y eso, ¿en qué sentido? Más que presentar 2.500 indicaciones y toda la parafernalia que está ahí descrita en el video. Todas las medidas que está... ¿A usted le parece correcto el video? No, pero mi punto fundamental es que no me parece correcto el proyecto, que es precisamente lo más urgente. Ya viajé a contestar todo el rato y vamos a volver sobre el proyecto, pero contésteme sobre el video. No me gusta, ¿le parece mal? No me gusta y no me parece tan grave tampoco. ¿No le parece tan grave? No. ¿Y por qué no le gusta entonces? Porque creo que en general las estrategias legislativas tiene que plantearlas con responsabilidad y más discretamente. tratando de plantear las cosas de fondo, Iván. Y eso es lo que trato de discutir en este panel. Y lo vamos a discutir. El problema principal hoy día, y por eso digo que creo que no es tan grave lo que se plantea en ese video, creo que a mí no me gusta, pero no creo que tenga la importancia en contraposición a un proyecto que está avanzando muy rápido en el Congreso y que una de las pocas medidas que puede tener la oposición es plantear indicaciones. Y ahí quiero ser súper precisa. Poner muchas indicaciones serán las indicaciones necesarias para poder frenar un proyecto que es caro y malo para nuestro país. Espérese un poco. Si este video no hubiera salido, sí, ¿sería igual legítimo lo que se plantea ahí? Porque una cosa es poner indicación. ¿Por qué no sería legítimo poner indicaciones? No, si es parte de la labor legítimo. No, pues si no estoy diciendo eso. No me complete usted las preguntas. Yo no le completo la respuesta. Bueno. Ya. Obviamente es legítimo poner indicaciones. Poner la cantidad que sea, para no volver a las 2.500, ponerlas de esa manera para plantear la ralentización ad infinitum del proyecto. ¿Eso le parece legítimo? Es que no es ad infinitum. Pero si eso es lo que está planteado en el video, ya, po. Pero es que por eso, Iván, lo que yo quiero plantear acá, y que es parte de mi respuesta, es que no me parece adecuado plantearlo de esa forma, pero me parece que la oposición tiene no solo el derecho, sino el deber de plantear las indicaciones que estime necesarias y pertinentes para un proyecto que es extremadamente malo y que además, Iván, está avanzando muy rápido. Si es pertinente y legítimo presentar indicaciones de modo que se bloquee la discusión, le voy a dar la palabra al tiro, que se bloquee la discusión y que esto se convierta en un martirio para el gobierno y que sea un infierno y que sea diabólico. Si eso le parece correcto... No me parece correcto y por eso digo que no me gusta el cómo se plantea. Ahora, las indicaciones es una cosa distinta. Por supuesto. Y cómo se plantea sí me parece relevante porque en política la comunicación política es fundamental. Y por eso lo que estoy planteando de fondo es que creo que la cantidad de indicaciones que se presente va a ser las necesarias para poder oponerse a un proyecto de ley que está siendo muy malo y que además está avanzando muy rápido y que está avanzando muy rápido porque no se están contestando las cosas que se están planteando. Eso es lo preocupante. ¿Y cuántas indicaciones serían necesarias? Es que yo no soy legisladora, entonces no voy a responder la cantidad de... estaba Consuelo Veloso ahí en el... Sí, sin duda. Y lo que hemos estado planteando como Frente Amplio es la necesidad de plantear puntos en todo un proyecto de ley que además tiene 200 páginas y cuando yo planteaba al comienzo la necesidad de separar el proyecto de ley, no es que yo esté pidiendo algo muy fuera de las mechas o que esté mal. A mí me parece, ¿a usted le parece bien también? O le pregunto a Chile para que no sea una cuestión que no corresponde. Sí, porque la verdad es que lo que me parece a mí importa poco. Por eso, le quiero plantear a la gente en la casa. ¿Les parece razonable que un proyecto de ley de 200 páginas contenga elementos tan delicados como la reconstrucción en la quinta región y en el sur? Nosotros planteamos, Iván, en una reunión con el ministro García Ruminot, que los votos del Frente Amplio estaban totalmente dispuestos si queríamos avanzar en el proyecto de reconstrucción. Ya, por eso le preguntaba si no encontraban nada bueno, porque usted me dijo que no había nada bueno. Y ahí entiendo que son 450 millones de dólares para la reconstrucción, digamos. Pero por eso, creo que el tema de la reconstrucción es fundamental y hemos dicho que podemos avanzar en eso y que no hay problema. Yo estoy hablando de la reforma tributaria encubierta, en esos 9 puntos que tiene que ver con eso. Pero van a votar contra la idea de legislar y ahí se va todo en el mismo caño, digamos.
Y por eso le hemos pedido al gobierno, que me parece bastante más razonable, que para que no haya este obstruccionismo que ellos plantean que está mal respecto a las familias chilenas, separen el proyecto, porque hay voluntad de poder avanzar en eso. El Consejo Fiscal Autónomo fue bien duro Durísimo, con el proyecto. En la dirección del presupuesto dice, mire, están reproduciendo más o menos lo que está en el informe financiero, lo que pasa es que tiene otro tono y pone las 9 alertas que usted ha señalado. Y hay muchos en el actual oficialismo que dicen, bueno, pero la oposición cuando estaba en el gobierno tampoco le hacía demasiado caso al Consejo Fiscal Autónomo. O sea, yo creo que en general esos organismos, como son autónomos, tienen que tener una voz y plantear ciertos argumentos que ayuden a razonabilizar algunos puntos en el debate. A mí me parece que evidentemente un gobierno puede plantear la necesidad de llevar a cabo su programa, en eso no hay ningún problema. El punto es que hay asuntos que son estructurales del proyecto, que era básicamente lograr el crecimiento y el empleo, cuestiones que tanto el Consejo Fiscal Autónomo como otros organismos han dicho que no se logra y que es parte fundamental de la eventual déficit fiscal que además este gobierno planteó entrando, que este era un gobierno que estaba en quiebra, un país que estaba en quiebra. Un país quebrado. Cuestión que luego tuvieron que salir a retroceder. Entonces, si supuestamente tenemos un país quebrado, ¿por qué estamos además reduciendo el sueldo de Chile, que es a través de las imposiciones, eso de los impuestos? Y en eso yo creo que lo que no hemos logrado poder encontrar lisa y llanamente por parte del gobierno es cómo es que este proyecto puede hacer crecer a Chile, que no lo ha logrado contestar, cómo es posible que este proyecto va a hacer que haya más empleo y además cómo van a hacer esto responsablemente en términos fiscales para que los recortes dejen de decir que es un invento de la oposición y sea más bien responder a qué es lo que van a recortar y de dónde lo van a hacer. Ya, pero no le pregunté eso. Yo le pregunté por qué ahora le hacen caso al Consejo Fiscal Autónomo y antes no le hicieron caso, que es lo que dicen en el actual oficialismo. No, porque uno, en general, ese tipo de argumentos no es que uno no le haga caso. Uno plantea y tiene que responder adecuadamente. Creo que parte de lo que respondió, por ejemplo, el ministro Marcel... El Consejo Fiscal Autónomo le dio 3 informes durísimos. Sí, por Hubo uno supuesto. que el ministro Marcel incluso respondió. Es que ese es el respondió problema. con un oficio. Eso es lo que estoy porque precisamente, le molestó lo que estaba diciendo. Precisamente creo que el problema principal es que este gobierno no está respondiendo a ese tipo de organismos. Creo que el ministro Marcel además planteó muy claramente... Para que estemos claros, no tiene la obligación de responder con un oficio. No, pero creo que sería una buena cosa que pudiera debatir con el país respecto a las cosas que promete dentro de su proyecto, a las cosas que reclama como fundamentales de, perdón Iván, mezclar una reconstrucción con una reforma tributaria en un solo proyecto, que eso a mí al menos me parece no solo de mala fe, sino también inmoral con las familias que sufrieron en ese Bettina incendio. Horst, la directora de Libertad de Desarrollo, en su columna de hoy en El Mercurio dice los nuevos conversos de la disciplina fiscal. Los nuevos conversos del Consejo Fiscal Autónomo. Así los llama usted, digamos, la oposición. O sea, yo creo que nuestro gobierno, al contrario, fue un gobierno excesivamente responsable con la estabilidad fiscal. De hecho, fue uno de los temas que se puso y que también hubo un debate bien intenso dentro del oficialismo de esa época respecto a el poder reducir el gasto, el ser responsable en términos de la proyección de muchos de los elementos que se plantearon, la misma Estrategia Nacional del Litio, la necesidad de poder tener una... Cuando llegó el momento les dijo, no, usted no está cumpliendo con lo que prometió y está diciendo que va a ahorrar de una manera que no está asegurada, igual como dice lo del crecimiento ahora, dice, usted dice que va a ahorrar con proyectos de ley que van a ser aprobados y los proyectos de ley no están siendo, y por eso están también, seguros de ser aprobados. Y por eso también el plantearon... mismo criterio para los dos gobiernos, el Consejo Fiscal Pero creo Autónomo. que la actitud del gobierno pasado es evidente y claramente muy distinta a la del gobierno actual. Nosotros primero planteamos todas las mega reformas. O sea, primero fuimos un gobierno que en todas nuestras mega reformas, como la reforma tributaria, e incluso la reforma que se nos rechazó en la idea de legislar, y creo que es razonable que esta también pueda ocurrir así, sino que, por ejemplo, en la reforma de las pensiones, nosotros no decidimos avanzar solo con nuestro proyecto. Hubo una discusión amplia, larga, en la que se invitó a personas que piensan distinto al gobierno, donde se escuchó fundamentalmente no solo a las empresas, sino también a las pymes, al mundo de la sociedad civil, a los trabajadores, cosa que hoy día, de verdad, el gobierno no está haciendo en ninguna de sus carteras, ni tampoco el presidente. Creo que la actitud del presidente ha sido beligerante, ha sido de no escuchar a la oposición y de mantener una actitud permanente de oposición y de campaña. Yo creo que eso es muy distinto a la actitud que tuvo el presidente Boric y nuestro gobierno. Y creo que eso es razonable poder reconocerlo. ¿Es ese el problema o es que, como dicen algunos en el actual oficialismo, hay
gente en la izquierda o en la actual oposición que piensa que la derecha no tiene legitimidad para gobernar, que nunca tiene legitimidad para gobernar, a pesar de que gane las elecciones. No, que lo piensan, ¿no? Que no, nadie lo ha dicho explícitamente. Uy, ¿y cómo lo saben? Bueno, Es por, que no por puedo... las conductas. O sea, digo, cuando qué? cuando se plantea el bloqueo parlamentario, ¿Pero qué bloqueo? Oiga? el de las 2.500 indicaciones, pues. Hoy día el gobierno tiene mayoría en la Cámara y ha tenido una tramitación que ha sido difícil y que ha tenido la principal oposición, no en la oposición, sino también en organismos autónomos. Entonces, la preocupación principal dentro de eso es que la respuesta tanto del ministro Quirós como del presidente Kast es decir, bueno, entonces vamos a gobernar por decreto. O sea, la actitud de falta de disposición a conseguir algún tipo de diálogo, algún tipo de mirada, algún tipo de razonabilidad respecto a lo que está diciendo la oposición, yo creo que hace que la carga de la prueba respecto al diálogo democrático no esté en la oposición, Pero esté en el el gobierno ha dialogado con el Partido de la Gente. Y de hecho tiene un acuerdo. Que ha estado tambaleando toda esta semana. Sí, pero todo indica que esta semana va a ser... la noticia Pero va a Iván, ser que parte de el lo que dice el acuerdo gobierno, resucitó. y quiero ir a lo de fondo, pero quiero ir a lo de fondo. Cuando uno tiene una reforma tributaria que pretende no tener ninguna variación en 25 años, donde además uno quiere que haya mayor crecimiento, mayor empleo, mayor capacidad de hacer avanzar a Chile, y uno quiere ganar por 1 o 2 votos, ¿no quieres considerar a toda una parte importante de la oposición O sea, que contando tiene... el Partido de la Gente a ganar por 15, digamos, pero bueno. No es tan así, pero está bien. Es por un par de votos. O por una cantidad de votos que no es sustantiva y que deja fuera a gran parte de la oposición que hoy día existe. ¿Eso le da algún tipo, y lo pregunto también a los empresarios que quieren estabilidad jurídica y que la propia Corte Suprema mencionó que no la había? Entonces, yo estoy tratando de hablar en términos de país, de cómo pensamos de acá realmente a los próximos 25 años. ¿Se logra con esta cantidad de votos? ¿Se logra con esta cantidad de diálogo? ¿Se logra con este ministro que además plantea, bueno, si no se alcanzan los votos, avanzaremos por decreto? Yo creo que eso muestra un nivel de retroceso. Digamos. Sí, pero muestra una actitud, muestra una disposición que no es la oposición que ha tenido, o la disposición que ha tenido la oposición a la que hemos asistido a conversar con el gobierno, en la que le hemos planteado cosas que son bien básicas. Yo voy a volver a insistir que el tema de dividir los proyectos, sobre todo pensando en que esa ayuda a las familias tiene que llegar ahora, le vuelvo a insistir a la gente que está viendo en la casa. El Frente Amplio está disponible a votar por todo lo que tenga que ver con la reconstrucción ahora. Pero si lo separan de un proyecto que quiere hacer otra cosa. Un viejo presidente de Chile, po. ¿Cómo? Era que no, po. Pero es que ¿no te parece que, o vuelvo a decir, no le parece a la gente que es irracional que hoy día una discusión tan sensible como la reconstrucción, donde hay personas de nuestro partido que perdieron la casa, nosotros hemos visto en terreno cómo esa reconstrucción ha sido muy costosa y que además probablemente vengan otras reconstrucciones porque tanto el tema medioambiental como también el tema de lo que está pasando hoy día con las altas lluvias y los incendios forestales van a hacer que vuelvan más de ese tipo de cosas. Entonces necesitamos recursos para eso y yo creo que el gobierno está siendo bien inmoral en esta discusión. Lo último, el presidente José Antonio Kast dijo, la oposición que traiga propuestas, pues no han traído ni una propuesta. Hemos traído propuestas. Y le planteo algunas. Una, dos. Por ejemplo, sala cuna universal. Nosotros hemos planteado... pero sobre reconstrucción. Pues. No, pero sí hemos planteado que además en temas de reconstrucción tenemos disposición a lo que se está discutiendo. Podemos discutir ahora y podemos aprobar esos recursos. Creo que eso es fundamental. En términos de volver a crecer y de empleo. Y ahí le planteo, en empleo, sala cuna universal. Es un proyecto que lleva 27 años discutiéndose y que podría ahora mismo generar 150.000 empleos femeninos. ¿Alguna más? Además, el subsidio único al empleo, nosotros ya se aprobó durante el gobierno pasado, es un proyecto que, si es que se pone la cantidad de plata que se está poniendo en ese Frankenstein del crédito tributario que no asegura empleo y que tampoco ayuda a poder generar empleo en los más capacitados, que es lo más grave, se podría hoy día generar muchísimos más empleos de lo que se están proponiendo. Entonces, al final ya hay proyectos que están planteados, se puede avanzar en muchos aspectos y para qué hablar en temas de crecimiento, la necesidad de poder tener inversión en tecnología, innovación, que es algo que además este propio presidente dijo que no servía para nada. Constanza, muchas gracias por la gentileza. Gracias. Iván Valenzuela fue implacable. Le preguntó a Martínez si era legítimo usar miles de indicaciones para bloquear una ley. ¿Y qué respondió ella? Primero, trató de saludar a las mamás de Chile para desviar el tema, pero luego tuvo que admitir que el video donde su sector hablaba de inundar el proceso no fue adecuado. Pero ojo, que aunque diga que no le gusta la forma, defiende el fondo. Quieren frenar el proyecto como sea,
Dicen que es caro y malo, pero lo que realmente les duele es que el gobierno de Kast está haciendo la pega que ellos no pudieron hacer en 4 años. El Frente Amplio ahora viene con un chantaje. Quieren separar el proyecto. Dicen, votamos por las casas de los damnificados, pero no nos toquen la ideología. Quieren dejar a Chile sin reactivación económica y sin alivio tributario, solo para que el gobierno no tenga un triunfo político. Martínez acusa de inmoral al gobierno por juntar la reconstrucción con la economía. Inmoral es tener a la gente esperando sus casas mientras tú presentas 2.500 indicaciones para que el tiempo pase. ¿Es el mundo al revés? La exdelegada de Boric se llena la boca hablando del Consejo Fiscal Autónomo y de la Corte Suprema, pero cuando ellos eran gobierno se pasaban por cualquier parte las advertencias técnicas. Hoy usan a los organismos autónomos como escudo para su obstruccionismo, pero Valenzuela la frenó de nuevo. ¿Por qué ahora sí les importa el Consejo Fiscal y antes no? La respuesta fue un balbuceo ideológico. No tienen argumentos, solo tienen ganas de que a Chile le vaya mal para que ellos puedan volver al poder. Al final del día, la pregunta de Valenzuela queda flotando: ¿cuándo una herramienta legislativa se convierte en un arma de destrucción masiva contra el progreso? 2.500 indicaciones no son para mejorar una ley, son para sepultarla. ¿Crees que el Frente Amplio está actuando de mala fe al querer bloquear la reconstrucción del país? Comenta no al bloqueo y comparte este video para que todos vean la verdadera cara de la oposición. Dale like, suscríbete y quédate en la Trinchera Nacional. Nos vemos.